Hola, hoy estudiaremos las funciones de la insulina de una manera muy fácil y de una manera deductiva. Pero antes de analizar esas funciones, vamos a definir algunos términos. Uno de esos es la gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? Etimológicamente, formación de glucosa nueva. ¿Y de dónde se va a formar esa glucosa nueva? A partir de aminoácidos, de ácidos grasos, de piruvato, de lactato. Entonces, a partir de esos sustratos no glúcidos se va a formar glucosa. Otro término que debemos analizar es la lipólisis. ¿Qué significa lipólisis? Es la degradación de los ácidos grasos. Y en esa degradación de ácidos grasos, ¿qué es lo que vamos a obtener? También se usa como energético, entonces se va a obtener glucosa a partir de los ácidos grasos. También un término relacionado a esta lipólisis es la cetogénesis. Se refiere a la formación o síntesis de cuerpos cetónicos, que estos son los productos terminales de los ácidos grasos. Es decir, cuando ocurre lipólisis, va a formar glucosa y el producto terminal de esos ácidos grasos van a ser los cuerpos cetónicos. De esos, los más comunes, los más abundantes, mejor dicho, es el ácido beta-hidroxibutirato, el ácido acetoacético y la acetona. Otro de los términos que debemos analizar es la proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? Es la degradación de los aminoácidos. ¿Para qué se va a degradar estos aminoácidos? Cuando es necesario degradarlos, lo que se va a formar a partir de eso es glucosa a partir de los aminoácidos. Esto es una parte de la gluconeogénesis. Entonces, formación de glucosa a partir de sustratos no glúcidos. En este caso son los aminoácidos. Entonces, dicho todo esto, en un estado donde no hay un control, y que esta gluconeogénesis es intensa y no hay nadie que la limite, ¿qué es lo que va a estar formando esa gluconeogénesis intensamente activa? Glucosa y más glucosa y más glucosa y nadie la va a parar. ¿A qué nos va a conducir? A hiperglucemia. Si en el mismo caso la lipólisis ocurre en forma intensa y no hay nadie que la limite, ¿qué va a pasar? Mucha formación de glucosa y al final, ¿a qué nos va a conducir? A hiperglucemia. La proteólisis, del mismo modo, si no hay nada que la detenga, está intensamente activa, ¿qué es lo que va a formar? Glucosa. Y si nadie la para, va a causar hiperglucemia. Entonces, todos estos mecanismos metabólicos, si no hay un límite de ese mecanismo metabólico, va a conducirnos todos ellos a hiperglucemia. Y como la lipólisis está relacionada con la cetogénesis, entonces si esta lipólisis no tiene límite, también la cetogénesis está intensamente activa, formando muchísimos cuerpos cetónicos y que ustedes irán imaginando desde ahora que ocurre en la diabetes tipo 1, muchos cuerpos cetónicos y ocurre la cetoacidosis diabética. A partir de aquí o de antes, sí, seguramente ya están intuyendo cuáles son esas funciones de la insulina. Ahora sí hablamos directamente de esos. Si todos estos mecanismos metabólicos nos conducen a hiperglucemia cuando no hay un límite, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? ¿Qué va a hacer la insulina? Tiene que limitar esto. Entonces va a inhibir la gluconeogénesis para evitar esto.
Va a inhibir la lipólisis también para evitar la hiperglucemia. Va a inhibir la proteólisis para evitar la hiperglucemia y también va a inhibir la cetogénesis para evitar la formación excesiva de cuerpos cetónicos. Continuando con estas funciones de la insulina, debemos seguir con otros términos. Ahora es la contraparte de lo que hablamos antes. Por ejemplo, la lipogénesis. Antes hablamos de la lipólisis. Su contraparte, su lado opuesto es la lipogénesis. ¿Y qué es la lipogénesis? Es la formación, la síntesis de ácidos grasos. Y eso generalmente ocurre de la glucosa, se va a almacenar en forma de ácidos grasos. Entonces, si había glucosa, y probablemente en exceso, lo que va a ocurrir es que esto se va a transformar en ácidos grasos para formar en los depósitos de grasa. Entonces, ya la hiperglucemia se va corrigiendo y se almacena en forma de grasa. El otro término es la proteogénesis, aunque ese término no existe, pero me refiero al término correcto, que es síntesis proteica. Entonces, que esta es la contraparte de la proteólisis. Entonces, la síntesis proteica es el opuesto de la proteólisis, que significa que hay aumento de formación de masa muscular, de proteínas. Entonces, eso significa la síntesis proteica. Generalmente puede ser los propios aminoácidos. Entonces, eso se va a transformar en aminoácidos para formar masa muscular o proteínas en general. Otro término es la glucógeno-génesis. ¿Qué significa eso? La formación de glucógeno, aumentar la síntesis de glucógeno. Entonces, la hiperglucemia lo que va a hacer es almacenarse en forma de glucógeno. Así, la glucosa en exceso, la que estaba en exceso, si se almacena como glucógeno, eliminamos esa hiperglucemia. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a hacer la insulina en estos términos? Si había hiperglucemia y se va a transformar en ácidos grasos, ¿qué es lo que hace la insulina? Entonces va a estimular la lipogénesis para que no haya hiperglucemia. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina en la síntesis proteica? La va a estimular. Si vimos que la inhibía la proteólisis, su lado opuesto es aumentar la síntesis proteica. Entonces, el paciente diabético que tiene pérdida de masa muscular, tiene hiperglucemia, son flacos, necesitan el tratamiento ideal es la insulina para controlar su glucosa, su hiperglucemia y mejorar la síntesis proteica y con ello aumentar la masa muscular. Entonces estimula la síntesis proteica y también si hay hiperglucemia, la insulina lo que va a hacer es estimular la glucogenogénesis, es decir, almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, en resumen, esas son las funciones de la insulina. Ya lo vimos en una forma desglosada y deductiva. Ahora inhibe la lipólisis, inhibe la proteólisis, inhibe la cetogénesis y estimula la lipogénesis, estimula la síntesis proteica y estimula la glucogenogénesis. Eso es en resumen, pero ya entendimos cuál es el mecanismo por el cual lo hace. Si esto les ha gustado, les pido de favor que le den un like y si tienen algún tema que les gustaría analizar y explicado fácilmente, háganmelo saber en los comentarios y con gusto haré algo. Hasta luego.